Bien, entonces simplemente para seguir poniéndonos de acuerdo, hasta acá definimos la imagen. Nosotros vamos a trabajar con un tipo de imagen que es la imagen que domina en nuestra contemporaneidad, que es la imagen icónica. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de imágenes icónicas? Vamos a trabajar con un autor que probablemente lo conozcan, y si no se los presento, que es Romain Gubert, y en donde habla de este tipo de representaciones icónicas, y en función de ello me parecía interesante la reflexión sobre los grados de iconicidad. El arte ha tendido y nos ha marcado y nos ha enseñado, en especial desde aquella primera acuarela abstracta que presenta a principios del siglo XX Vasily Kandinsky, y desde entonces toda una línea ligada a la abstracción. ¿Qué hace la abstracción? Rompe con esta relación con el referente. Pero, diríamos, hasta el siglo XX, e incluso durante el siglo XX y XXI, la imagen sigue teniendo como estatuto dominante su relación con el referente. De acuerdo al nivel de relación con el referente, de acuerdo a la cercanía con ese referente, es que hablamos de estos niveles de iconicidad. Ya sea, nosotros estamos totalmente rodeados, ¿no?, de estos objetos de este carácter icónico indicial, de ese indicio de una presencia, ¿no?, como el caso de una huella, ¿no? Entonces decíamos, bueno, es el indicio de esa... y vuelvo quizás, me interesa este tema de la huella digital, ¿no?, como indicio de una presencia, que incluso no es menor, porque cuando aparece en la criminalística, la huella digital viene a estar en lugar, a reemplazar, perdón, justamente el valor que tenía la imagen como característica identificatoria, ¿no? Es decir, de aquel criminal nato y aquellos métodos de que va a trabajar y esa metodología que va a proponer Bertilio, iríamos a la huella digital como una manera de identificar ese paso, ese indicio de una presencia en donde esa huella es totalmente individualizada. Pero frente a ello, el arte se ha tenido que construir una gran ruptura ligada a las vanguardias artísticas para justamente desarmar esta ligazón entre la imagen, en donde no toda imagen es una representación icónica. Nosotros dijimos entonces que nos quedamos con aquellas representaciones icónicas, voluntarias, habíamos dicho, que hacen olvidar, por su relación con el referente, que fueron producto y que son producto de convenciones, que son producto de un lenguaje específico que es el lenguaje visual. Bueno, el texto, aquí les dejo una imagen de Gubert y el texto de La mirada opulenta. Esta imagen, nada, es un ejemplo de una obra de Jackson Pollock, en donde no solamente tendríamos, bueno, la ruptura con la iconicidad, sino también esto que habíamos mencionado anteriormente, esta presencia de la gestualidad, ¿no? La importancia del gesto del productor, ¿no? Ahí se ve una hechura, una manufactura, una textura, que habla de un sujeto haciendo la obra. Pero bueno, específicamente esta imagen de Picasso, en donde hace este estudio del toro, y en donde juega justamente Pablo Picasso, es una imagen del 45-46, en donde juega con
estos niveles de iconicidad, estos grados de iconicidad, en donde va trabajando desde una representación del toro que juega con un lenguaje visual, con convenciones consolidadas, en especial en la historia del arte desde el Renacimiento en adelante, que se vinculan a ciertos indicadores espaciales que permiten dar en una imagen bidimensional la sensación de la tridimensión, y eso se logra en especial a partir del juego de luces y sombras. Es a partir de este juego de luces y sombras en donde lo que nosotros hablaríamos de claves tonales, que se consolida como un indicador espacial. Otro indicador espacial, me refiero a indicadores espaciales, a convenciones del lenguaje visual para darnos a entender de que esas manchas presentes en una hoja, en una superficie plana, en realidad están representando una imagen tridimensional, ¿no? La ilusión de la tridimensionalidad como una convención del lenguaje, un tipo de lenguaje visual que apela a convenciones consolidadas desde el Renacimiento en adelante, o sea, desde la modernidad, ¿no? Entonces, ese lenguaje de la modernidad que se va a poner recién en discusión y en tensión con las vanguardias artísticas. ¿Qué va haciendo Picasso? Va a hacer le llamaríamos un ejercicio de simplificación de la forma, ¿no? Es decir, poco a poco va buscando las direcciones que tiene, ¿no? En esta imagen, fíjense que lo que va a tender aquí, eleva el rostro del toro, ¿no? Sintetiza para mostrar esta joroba, sintetiza la cara, fíjense el rostro, cómo se sintetiza a partir de líneas, sin plenos planos, diríamos, sin color. Sin embargo, mantiene el color, mantiene el relleno de la forma, podríamos decir, y mantiene esta línea de horizonte, este piso, ¿no? A diferencia de aquellas imágenes de Jouvet, acá hay un toro en un lugar determinado. Esta síntesis le agrega, fíjense qué pasa, me interesa que vayan observando qué va pasando con la cabeza, ¿no? Para empezar aquí y terminar con esta línea que, digamos, yo en este ejercicio puedo, ¿no? Reconocer el referente todavía, ¿no? Es decir, acá no hay una abstracción porque todavía hay una ligazón con ese referente, nada más que trabajado con el mínimo de los recursos visuales a mano, ¿no? Entonces, no hay volumen, hay líneas solamente, hay direcciones para simplificar estas formas, y esta forma, esta forma totalmente lineal, me permiten a mí reconocer a partir de qué, a partir de tomar conciencia de las convenciones del lenguaje visual. Otro ejemplo, que en este caso ya no remite a un objeto como sería a un referente objetual, un referente de lo real, y un modo de representar ese objeto, sino que en este caso hace una apropiación, toma una imagen clásica de la pintura española, pertenece al barroco español, la pintura de Velázquez, en la cual trabaja nuevamente con esta síntesis de la forma, trabaja con un poner en tensión el lenguaje visual
esta hechura, ¿no? Es decir, acá no hay una ventana que muestre la realidad, acá hay una construcción, y esa construcción ya fue, ¿no?, anticipada por los barrocos. ¿En qué sentido, no? Es decir, ya este juego de fantasmas, que podríamos decir con el que juega la imagen desde su origen, ¿no? Es decir, el amado no se queda, sino que se queda esa imagen, ese fantasma, ese doble, podríamos decir. En este caso, en el caso de Velázquez, entra a jugar esta escena del que no está presente, pero que está presente, la presencia de la ausencia, a partir del reflejo de los reyes, pero a su vez también la pintura que está haciendo Velázquez, que presenta una escena, ¿no? Es decir, el caso de las meninas, sumamente analizado, pero tendríamos, por un lado, una escena tratando de presentarse como real, a partir de elementos formales. En el caso de lo que va a ser Picasso, lleva, por un lado, la síntesis de la forma, y por el otro lado, juego con respecto a las espacialidades, mantiene, le saca el color, que es otro elemento que diríamos que suma y que vincula con el referente, con la iconicidad. Cuando me voy a una imagen acromática, me voy hacia una imagen menos relacionada con el referente que una imagen a color, digamos. En este caso, busca también romper con los detalles de esa forma. A partir de esa simplificación, lo que busco es alejarme de ese objeto que observo, de ese objeto observado, y sin embargo mantiene por superposición de planos las referencia a la pintura, de manera de que Picasso mantiene la posibilidad de identificar, la posibilidad de vincular, pero en un nivel de iconicidad, en un nivel de tensión con la relación con ese referente. Que a su vez el cuadro de Picasso, el cuadro de Velázquez, estaría en una relación con el referente, de manera de que tanto Velázquez como Picasso estarían en estos distintos grados de iconicidad de los que plantea el texto, ya que dice, bueno, del objeto, de lo real, de eso dado, conocido intuitivamente, hacia la huella, el indicio, ¿no? Hacia los modelos tridimensionales que primeramente son a escala natural y luego iríamos a escalas disminuidas. Iríamos a la fotografía color, a la fotografía blanco y negro, la pintura, y ahí le puse la pintura realista, ¿no? O sea, este modo de representación que está ligado a cánones de las figuras clásicas, una pintura simplificada, o que rompe con este dominio de un modo de ver, que sería la imagen clásica que retoma el Renacimiento con esta ilusión espacial, ¿no? Cuando, si vamos a la Edad Media, hay se le va a dar otra función a la imagen, por lo tanto, la ilusión de espacialidad, de profundidad, de tridimensionalidad se rompe y tiene que ver con otra finalidad que tiene la imagen en ese momento. Iríamos